No se les olvide. Así están siempre en las proteínas. Están en situación trans. Tanto el oxígeno y el hidrógeno como los carbonos alfa respecto a un enlace peptídico. Estos son tetraédricos y describen los ángulos sí, fi y si. ¿De acuerdo? ¿Está claro? No se les olvide. Trans, los carbonos alfa o el oxígeno y el hidrógeno del enlace peptídico. Y giro libre aquí, que es tetraédrico, o acá, que es tetraédrico. Sí, fi y si. Bueno, muy bien. Entonces, si tabulamos los ángulos fi y si, vamos a ver qué tanta estabilidad puede haber. ¿Se acuerdan que decíamos que en 0 y 180 no hay estabilidad? 0 de si, 180 de fi, o menos 180, ¿ven? No hay estabilidad. ¿Dónde hay estabilidad aquí? Yo solía decir, cuando la cosa esta que se llama Felipe Calderón gobernó el país, yo acostumbraba a decir que esto era el mapa de México, donde la mayoría del país estaba en una tremenda inestabilidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Unas islas, estas 3 islas, en un mar de inestabilidad. Todos estos sitios son lugares de inestabilidad. ¿Qué representa los puntitos? Cada punto es un ángulo phi o psi de un átomo que está en un enlace peptídico. Entonces, si nosotros tomamos una proteína, no sé de qué proteína es esta gráfica, pero si tomamos una proteína y vemos su cristal, su perfil de difracción de rayos X, los ángulos, los que saben de esto, miden los ángulos de una proteína real, van a colocar cada enlace, cada ángulo psi y phi que ellos observen, lo van a poner en la gráfica como un puntito. Entonces, este puntito es un enlace, uno de los muchos enlaces que tenga la proteína, de un átomo, de un carbono alfa, que tenía los ángulos como de 88 de phi y como menos 160 de psi. Y así, cada puntito es un enlace real de una proteína. ¿Qué vemos? Que la mayoría de los puntitos se agrupa en ciertas regiones, en estas islas que vemos de colores así, más oscuros. Aquí está la inmensa mayoría de los puntos, aquí también hay una enorme cantidad de puntos. ¿De acuerdo? Bueno, esto en realidad no corresponde a una proteína eh, necesariamente nada más, sino a lo mejor es una especie de resumen analizando varias proteínas. ¿Pero qué se nota? Además de los mares de inestabilidad tremendos que hay aquí, lo que se nota es que hay ciertas zonas de muchísima estabilidad. Aquí están súper concentrados. Muchos enlaces pueden adoptarse con estos ángulos, como de... ¿Cuál habíamos visto hace rato que era bueno? Menos 60 Y de phi 180. y 180 de psi. Menos 60 de phi y 180 de psi. No se les olvide. Phi menos 60, que sería como por aquí, y 180 de phi. Andamos por acá, ¿de acuerdo? Es una zona de estabilidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Por aquí. Bueno, ese era uno de los enlaces nada más que vimos. Bien, pues entonces, pero lo que él observó es que en estas regiones de estabilidad no solo no había repulsiones, sino que había atracción entre los átomos. Se formaban verdaderos enlaces. ¿Qué tipo de enlaces? Concretamente y únicamente puentes de hidrógeno. Se pueden formar puentes de hidrógeno en estos ángulos. ¿Y cómo se forman? Pues vamos a ver. Entonces hay 3 regiones distinguibles. Bueno, hay más. Cada circulito marca un tipo de estructura que puede adoptar la proteína. Los de mayor importancia son estos que tienen las 2 rayitas, flechitas paralelas, estos que tienen una alfa, aquí y acá, y este que tiene una C, que es una estructura, todas son estructuras especiales de las proteínas. Vamos a ver, por ejemplo, primero estos de las líneas paralelas con flechitas. Aquí se adopta una conformación que llamamos de beta plegada, beta sheet en inglés, una conformación de beta plegada, donde las cadenas polipeptídicas se van a colocar lado a lado.
se van a adosar lado a lado y eso va a darles gran estabilidad. Vamos a ver enseguida a qué corresponde esto. Después vamos a ver la zona de alfa hélice, estas zonas de aquí, en donde las cadenas adoptan esta conformación. Y finalmente vamos a ver esta C, que es la estructura de colágeno, o de colágeno, ¿correcto? Empecemos por revisar el tipo de asociación que se registra aquí cuando las cadenas están colocadas, se colocan una paralela a la otra. Bueno, esa conformación se llama lámina beta o beta plegada y estas son sus características generales que en un modelo vamos a revisar, pero ahora se las digo aquí. El esqueleto de la cadena polipeptídica está extendido, totalmente extendido en zigzag. Las cadenas polipeptídicas en zigzag se colocan de manera adyacente, formando una lámina estabilizada por puentes de hidrógeno. Las láminas beta paralelas, donde las cadenas están orientadas en la misma dirección, pueden ser paralelas, pues, o antiparalelas, donde están orientadas en direcciones opuestas. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, es muy sencillo. Fíjense, tengo aquí una cadena polipeptídica que va. ¿Cuál será el aminoácido 1 y cuál será el último de estas? ¿Se acuerdan de la formulita? CH, CO, NH, CH, CO, NH, CH, CO, NH. ¿De acuerdo? Acuérdense que cada CH también tiene un grupo R, nada más que no lo decimos para simplificar. CH, CO, NH, CH, CO, NH. En realidad, amino, ¿se acuerdan que dijimos? Amino, CH, CO, NH, CH, CO, NH, etc. Entonces, esta cadena va de amino a carboxilo. ¿Cómo va esta cadena? Igual. Amino, CHCO, NH, CHCO, NH, CHCO. De amino a carboxilo. Estas dos cadenas se dice que están alineadas paralelamente. Son paralelas. Veamos las de abajo. Esta está igual que las de arriba, de amino a carboxilo, pero esta no. Esta está al revés. Amino, CHCO, NH, CHCO, NH, CHCO, NH, pero al revés. Entonces esta cadena va hacia acá, hacia la derecha, y esta va hacia la izquierda. Se dice entonces que estas dos son antiparalelas. Entonces, las cadenas polipeptídicas se pueden colocar lado a lado, y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué observan que pasó? Los puentes de hidrógeno forman un ángulo de enlace un poquito menor que si fuera paralela. Bueno, pero la cosa más interesante en principio es que cuando se colocan lado a lado las cadenas, forman puentes de hidrógeno. Y no forman un puente de hidrógeno, forman puentes de hidrógeno con tremenda regularidad, fíjense. Todos los puentes de hidrógeno que se pueden formar entre estas dos cadenas se forman. Pero no solo entre estas dos cadenas. Tenemos que imaginar que si pusiéramos una tercera cadena, aquí están los grupos amino y carbonilo. ¿Se fijan cómo se forman los puentes de hidrógeno? Nada más entre dos grupos, exclusivamente entre dos grupos. Amino del enlace peptídico y carbonilo del enlace peptídico también. ¿Correcto? No participan los grupos R. Ustedes ven los grupos R aquí, ni siquiera están. Aquí estarían. En este carbono hay un hidrógeno y un grupo R. Bueno, una cosa interesante es que vean cómo la cadena polipeptídica está colocada en los ángulos verdaderos que tiene. Dijimos que estos átomos estaban en un plano, ¿se acuerdan? Los del enlace peptídico. Pues están en plano. Entonces la cadena está realmente en zigzag, ¿lo ven? Una cadena en zigzag, donde todo esto está en un plano, pero el hidrógeno y el grupo R de estos carbonos alfa, de este otro, de este y de este otro, etcétera, están hacia adelante y hacia atrás, como una cuña. Esta está para adelante. Si fuera el hidrógeno, el grupo R estaría para atrás. Si este fuera el hidrógeno, el grupo R estaría para adelante. Y así. Entonces, solamente se salen de la linealidad del plano, se salen el hidrógeno y el grupo R de los carbonos alfa. Todo lo demás está en un plano. Y vean cómo se establecen puentes de hidrógeno. Pasa lo mismo en las cadenas antiparalelas, pero ¿qué sucede con los ángulos de enlace? Hace rato, Mariana Morales, ¿es tu nombre? Sí, ¿verdad? Mariana Morales. ¿Mariana o Marina? Ay, Morales. Mariana Morales. Mariana Morales dijo hace rato, le anoté la participación, que los ángulos de enlace, los puentes de hidrógeno, mejor dicho, no eran iguales si las cadenas eran paralelas que si eran antiparalelas.
que los ángulos en las cadenas paralelas estaban un poco más distorsionados, no eran estrictamente lineales. Si vemos los, acuérdense, ¿cuáles son los requisitos para que se forme un puente de hidrógeno? Rápidamente recuérdenlos. Esto lo tienen que manejar muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para un puente de hidrógeno? Un átomo muy electronegativo Aquí unido a un está. hidrógeno. Y luego, Un pues, átomo muy electronegativo unido en hidrógeno. ¿Qué más? y luego lo mismo, pues, para el que va a ser el aceptor del puente de hidrógeno, tiene que El ser una. aceptor va a ser otro átomo muy electronegativo y quedamos que eran nada más oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Aquí están, aquí está el puente de hidrógeno, un átomo está unido covalentemente, el otro está usando el par de electrones para atraer a este hidrógeno. Este es un típico puente de hidrógeno y está chueco porque el nitrógeno y el oxígeno no están colineales, no están en una línea recta, pero aquí sí. Entonces estas beta plegadas son un poquito más resistentes, más estables que estas, pero estas también tienen, vean como cada puente de hidrógeno que se puede formar entre las dos cadenas, perdón, se forma, lo mismo acá. Entonces esta se llama la estructura de beta plegada. ¿Y qué características tienen? Bueno, pues que estamos viendo aquí las cadenas polipeptídicas con sus ángulos reales. Les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que si alguno de ustedes agarrara este átomo de nitrógeno y otro agarrara el de carbonilo y jalaran la cadena, esa cadena se puede distender, se puede alargar? ¿Ustedes qué creen? Pues Creo que no, sí, no se pueden alargar. No ¿no? se puede Pero alargar porque alargar, jalar estos átomos, significa distorsionar todos los enlaces. Y distorsionar un enlace ya es energéticamente bastante desfavorable. Pero jalar la cadena, distorsionar los ángulos reales que tiene la cadena, es muy, muy difícil. Esta estructura de beta plegada, vamos a ver que está en muchas proteínas, pero de forma muy, muy variable entre las proteínas fibrosas, por ejemplo, y las globulares. Las proteínas fibrosas, ¿se acuerdan que son las que forman largas hileras, fibras? Y las globulares son las que forman circulitos o bolitas, esferitas. Esta beta plegada está en un 100% en una proteína que se llama fibroína. La fibroína es la proteína de la seda. La seda es una fibra muy resistente donde las cadenas polipeptídicas están asociadas así, lado a lado, pero no son dos cadenas, son muchísimas cadenas, es un rollo de cadenas paralelas colocadas lado a lado, adosadas lado a lado. Y la seda tiene la cualidad que no es distensible. No pueden ustedes jalar una fibra de seda, no la pueden alargar en lo más mínimo. Si jalan una fibra de seda, que tiene cientos o miles de cadenas polipeptídicas en realidad, pero organizadas así, si ustedes tratan de alargar una fibra de seda, primero se va a romper que alargar. No se alarga en lo más mínimo. La jalan muy fuerte, se rompe, pero nunca se va a distender, no es distensible. ¿De acuerdo? Ahora, la beta plegada de la seda, pues es muy importante para los capullos de seda, por supuesto, ¿verdad? Para los gusanos de seda, pero para nosotros no es tan importante. Es decir, es una proteína estructural, la fibroína, y está hecha de pura beta plegada, y como proteína estructural, pues es importante en la seda. Pero las beta plegadas no solo están en proteínas fibrosas como la seda, sino que están en muchos tipos de proteínas, como vamos a ver más adelante. Entonces, ya quedó claro cómo está hecha una beta plegada. Los ángulos de enlace aquí son 120 grados prácticamente. Las cadenas están estiradas. Esos son sus ángulos de enlace. Están estiradas tanto como se puede. No se pueden estirar más. Y entonces no son distensibles. Bien. Aquí está esta sería la fibroína. Son muchas cadenas lado a lado. Vean cómo aquí sí vemos los grupos R. Los grupos R están en color morado. Aquí, por ejemplo, un R queda para arriba. Se imagina, es como una lámina de asbesto. Está ondulada, ¿lo ven? Como un acordeón. El grupo R para adelante, en este carbono alfa. En este otro carbono alfa está para atrás. En este para adelante y en este para atrás. Así se van alternando. Lo mismo el hidrógeno correspondiente. El hidrógeno de este carbono está para atrás, el grupo R adelante, hidrógeno adelante, grupo R atrás, adelante el R, atrás el hidrógeno, adelante el hidrógeno, atrás el R y así. Y esta es una tira plegada antiparalela, donde esta cadena va de carboxilo a amino y esta
de amina carboxilo y esta de carboxilo amina otra vez. Típicamente antiparalelo. Esto es muy resistente y lo encontraríamos en la beta plegada. Si lo vemos de lado, fíjense cómo se ven prominentes los grupos R hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, etc. Entonces, en la seda, en realidad, lo que pasa en la seda es que además de que se forman estas láminas, podemos imaginar una lámina encima de otra lámina. Imaginen una lámina como esta con otra lámina encima, varias láminas para formar un atado de fibras, un cordón, digamos. La seda forma así los cordones. ¿Y qué le estabiliza? Puentes de hidrógeno. ¿Y qué tipo de estructura es esta? Beta plegada, hoja plegada o tira plegada, como le quieran llamar. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el tipo de estructuras que se presenta en estos ángulos phi y psi, por aquí y por acá. Paralela, antiparalela. ¿Correcto? Aquí se ven. Antiparalela, paralela. Vamos a ver la siguiente estructura, que es la que está por aquí, pero básicamente por acá. Fíjense que hay alfa hélices, que son izquierdas y derechas. Noten que en las proteínas la mayoría de las alfa hélices son derechas. Estas son izquierdas. Pocos átomos están en una alfa hélice izquierda. La mayoría están en una alfa hélice derecha. ¿Correcto? Vamos a ver en qué consiste el alfa hélice. Primero se las voy a ilustrar plana para ver si la notan lo que pasa ahí. Ahí va. Esta es. Díganme qué notan. Aquí le estoy ilustrando como si fuera una beta plegada, estirada, pero no va a estar así. Fíjese lo que va a interaccionar. Va a interaccionar este oxígeno con el amino. Como siempre, en la estructura secundaria, siempre las interacciones son entre un carbonilo, el oxígeno de un carbonilo y el hidrógeno de un amino. De la cadena básica, no participan los grupos R ni los hidrógenos. Son los carbonilos y los aminos de la misma cadena. Hace rato eran carbonilo y amino de cadenas adyacentes. ¿Se fijan? Ahora son carbonilos y aminos de la misma cadena. Entonces, si este grupo interacciona con este y este con este, vamos a contar cada 13 átomos ocurre una interacción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y así seguimos, porque este carbonilo de aquí interacciona con un amino que está a 13 por acá. Y este carbonilo con un amino que está a 13. Y este amino con un carbonilo a 13. Entonces, hay un montón de interacciones cada 13 átomos. Naturalmente que si se están atrayendo este oxígeno y este hidrógeno, están formando un puente de hidrógeno, se van a acercar. Esto va a contraer la hebra, la va a encoger. Lo mismo estos se están atrayendo. Y lo que pasa es lo que se ve aquí. Aquí es más difícil contar los 13 átomos porque están oscuros, ¿no? Hacia atrás. Pero vean, aquí hay un amino, aquí hay un carbonilo interaccionando con un amino de la misma cadena, ¿lo ven? Acá. Si contáramos los átomos serían 13. Yo no sé si nos va a salir la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, no sé. 7. Va a ser difícil. Bueno, a lo mejor sí. 1, 2, no sé dónde está el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ahí. Bueno, ¿me entienden, verdad? Entonces, aquí es más difícil de contarlos, pero cada 13, vean, todos los puentes de hidrógeno que se pueden formar, se forman. Carbonilo con amino. Amino de este con el carbonilo de abajo. Amino con el carbonilo de abajo. Carbonilo con el amino de arriba. Hacia arriba, etc. Esta es una alfa hélice. ¿Y qué giro tiene el alfa hélice? Esta que ven aquí, ¿cómo gira? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Empecemos aquí. Derecha, ¿no? Creo. Hacia la derecha. Esta es una hélice derecha. Si ustedes tuvieran un cuaderno de espiral, de estos que antes había muchísimos cuadernos de espiral, ahora ya no se usan tanto, una espiral estricta, no de estos que tienen como grapitas, no. Si tienen un cuaderno de espiral a la mano, vean cómo gira esa alfa hélice. ¿A la derecha o a la izquierda? Alguno de tantos alumnos que tenemos aquí, que no son tantos, 26 alumnos, ¿alguno de los 26 tendrá un cuaderno con espiral a la mano o al ojo? Sí.
A ver, ¿ya viste la espiral de tu cuaderno? ¿Cómo gira? Gira igual a la derecha. A la derecha. A ver, si le das vuelta al cuaderno, si lo pones de cabeza, respecto a cómo lo viste, ¿hacia dónde gira la hélice? De la izquierda. Hacia la izquierda. A ver, ahora quiero que hagan el experimento en serio, que no estén vacilando, me hagan caso, tomen su cuadernito y vean cómo gira en una posición y vean cómo gira la espiral. ¿A la derecha o a la izquierda? No, en ambas, según yo, gira a la derecha. Ajá. Una hélice tiene un giro hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la ponen de cabeza, gira igual. Entonces, la hélice derecha es derecha y la hélice, si algún cuaderno está al revés y gira a la izquierda y lo ponen de cabeza, va a pasar lo mismo. Entonces, hay alfa hélices derechas o izquierdas. Si no están convencidas, tienen tiempo extra clase para estar viendo la hélice de su cuaderno todo el día, si quieren. Pero la cuestión es que hay alfa hélices derechas e izquierdas. Aquí están derechas e izquierdas. En las proteínas, a diferencia de su cuaderno, prácticamente, y la inmensa mayoría de los tramos de alfa hélice de una proteína son hacia la derecha. Es raro ver pequeños tramos hacia la izquierda, pero casi siempre están hacia la derecha. Porque los aminoácidos son quirales. Si los aminoácidos son quirales, las hélices son quirales. ¿Y por qué es quiral una hélice? Pues porque o gira a la derecha o gira a la izquierda. Eso es quiralidad, ¿sí o no? No es lo mismo una hélice izquierda como esta que se ve aquí, que una derecha como esta que se ve acá. ¿Sí? Entonces, lo más importante de esto es que como las proteínas tienen alfa hélice con mucha frecuencia, pues tienen quiralidad. Si yo hago pasar, si la someto a luz polarizada, ¿qué va a hacer con las proteínas? ¿Qué le van a hacer a la luz polarizada las proteínas? ¿Se acuerdan qué hace una molécula quiral cuando se somete a luz polarizada? Sí, desvía lo que va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Desvía. O sea, levogiro o Sí. dextrogiro. Exacto, va a girar, va a desviar la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de qué molécula estemos hablando. Bueno, pues las proteínas, como tienen alfa hélice, desvían la luz polarizada. Y eso se hacen espectros de las proteínas, y nada más para fastidiar a todo el alumnado, esos espectros se llaman de dicroísmo circular. Si yo meto una proteína en solución a un tubo de polarímetro y le hago incidir luz polarizada, va a desviar la luz polarizada en cierto grado, esta proteína. Evidentemente, si cambio de proteína, lo va a desviar un poco diferente. Y eso me va a decir, o va a demostrar, que las proteínas tienen regiones quirales. Pero lo más importante es que una proteína, si la someto a luz polarizada, va a provocar cierto giro de la luz polarizada. Pero si esa proteína cambia de conformación, puedo notar una diferencia en el giro. Y eso es importante porque así podemos saber que una proteína se está distorsionando. Si una proteína se distorsiona, cambia la posición de sus alfa hélices y cambia la rotación de la luz polarizada. Entonces, con eso podemos saber cuando una proteína, por ejemplo, una enzima, se une a su sustrato y se tiene que deformar para unirse, cambia la luz polarizada. Si una enzima se une a su sustrato y no tiene que deformarse en lo más mínimo para unirse, la luz polarizada sigue con el mismo giro cuando hay sustrato que cuando no hay sustrato. Entonces, eso nos permite detectar cambios conformacionales en las proteínas, ¿de acuerdo? Eso es una cosa importante que confieren las alfa hélices a las proteínas, que nos permiten estudiarlas mejor. Bueno, sigamos hablando del alfa hélice. Apenas vimos cómo se forma en un plano, ¿no? Y un poquito de la estructura del alfa hélice. Vamos a ver muchas representaciones del alfa hélice. Bueno, características aquí están. No es que se las vayan a aprender de memoria, ¿eh? Así, no. Este curso, según yo, no es muy memorístico, pero ya lo veremos. Por cierto, yo creo que el día del examen nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a hacer presencial. Ya no hay ninguna buena razón para que se haga en línea y que todo el mundo se copie el examen. Y donde ya los semestres pasados hemos tenido alumnos que quién sabe qué tanto aprendieron, pero que les ha ido requete bien. Nunca les había ido tan bien como cuando hicimos estos exámenes en línea. Conclusión, bueno, yo tengo una. Y como se trata de ver su aprovechamiento y de que ustedes se esfuercen, porque en esta vida, si no se esfuerzan, no van a tener buen conocimiento,
vamos a buscar una fecha, día y hora en donde nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a ver en la escuela para hacer el primer parcial, que por cierto, no está muy lejos. Ya vamos en estructura secundaria. Cuando acabemos estructura cuaternaria, ¡zas! Parcial. Y ese parcial quedamos que va a ser más o menos una semana después de la última clase de este tema. Yo les voy a avisar. De modo que como tenemos un montón de clases ya, muchísimas cosas que hemos ido aprendiendo, parecen muy sencillitas, pero a la hora del examen puede provocarles una indigestión. Ya les dije ayer que se pongan a estudiar. Bien, entonces el alfa hélice, ¿qué características tiene? Hay un puente de hidrógeno entre cada carbonilo y amino cercanos a 13 átomos, ¿se acuerdan? En el cuarto aminoácido por detrás, más o menos 13 átomos son como el cuarto. Tiene 3.6 aminoácidos por vuelta, o sea, de aquí para acá hay 3.6 aminoácidos. En cada vuelta hay 3.6 aminoácidos. La distancia entre las hélices, entre vuelta y vuelta, es de 1.5 angstroms. Desgraciadamente no les puse la de la beta plegada aquí. No hay una medición aquí. No, no hay una. Pero estas están más extendidas. Esta está encogida por razón natural, porque se acercaron, ¿no? Se encogió. ¿De acuerdo? Entonces, si ponemos aminoácidos en alfa hélice, más aminoácidos van a ocupar menos distancia. En beta plegada, pues van a extenderse más. Esto tiene importancia porque, por ejemplo, en las membranas, cuando una hélice atraviesa una membrana, se requiere como 20 aminoácidos para atravesar una membrana con una alfa hélice. Pero una beta plegada la atraviesa como con 11 aminoácidos. Es bastante más, está más extendida. Bueno, y lo más importante de la hélice alfa, todo es importante, pero en las proteínas ya quedamos que es casi siempre dextrógena, ¿correcto? Como esta. Hacia la derecha. Muy bien. Más representaciones del alfa hélice. ¿Qué me podrían decir que notan en el alfa hélice? A veces son observadores, porque esto es importante, porque esto nos va a decir qué características van a tener las proteínas que tengan segmentos de alfa hélice. A ver, vean, aquí hay una representación de palitos y bolitas. Aquí se ven los enlaces peptídicos como están en un plano. Siempre están en un plano en todas las representaciones, pero no en todos los lados los marcamos con un cuadrito, ¿no? Un rectangulito. ¿Qué notan en esta molécula? Fíjense los grupos R de la beta plegada que acabábamos de ver. ¿Cómo están los grupos R? ¿Cercanos o lejanos? Creo que están los dos hacia atrás, ¿no? Bueno, por eso, pero este R está adelante y este también. ¿Cómo están? Ah, cercanos, ¿no? Cercanos. Están muy cercanos. Y los de atrás igual, ¿no? No los vemos, pero están morado así clarito. Entonces los grupos R están muy cercanos. Por lo tanto, en una beta plegada o tira plegada, no podemos meter átomos muy grandes, porque si este grupo R es muy grande, hay problemas estéricos. Así como el puente de hidrógeno estabiliza las uniones, unos grupos grandes desestabilizarían. Entonces, normalmente cuando se puede adoptar beta plegada, los grupos R no son muy voluminosos, porque no lo permite la estructura lado a lado, el adosado lado a lado de las cadenas. Pero ¿qué pasa con el alfa hélice? ¿Cómo están los grupos R? Vean aquí o acá. Están proyectados hacia afuera de la hélice. Su distancia. ¿Se dan cuenta que están proyectados hacia afuera de la hélice? Sí. Sí. Pero que no llevan el mismo ángulo. Este está para atrás, este está para adelante. Este está en un ángulo y este en uno muy distinto. Entonces, aquí podemos poner unos tremendos grupos R sin problema. No se desestabiliza el alfa hélice por grupos R voluminosos, ¿correcto? Entonces, eso nos lleva a otra conclusión. ¿Cómo voy a adivinar? No adivinar, en realidad se puede predecir por cálculos matemáticos. Se puede predecir qué segmentos de una proteína pueden estar en beta plegada. ¿Y cuáles son? Pues aquellos segmentos donde las cadenas, cuando están lado a lado, teniendo grupos R pequeños, no se van a interferir. La seda, por ejemplo, que es pura beta plegada. Recuerden, les hablo mucho de la seda porque es pura estructura de beta plegada. Pero muchas proteínas tienen beta plegada y son muy distintas de la seda. Aquí, en la seda, los grupos R son alanina, que es metilo, es el más chiquito después de la glicina, son grupos R de glicinas o alaninas. La fibroína de la seda tiene puras alaninas, glicinas. Curiosamente tiene las alaninas de un lado,
Hagan de cuenta que estos morados para arriba son alaninas y las chiquitas de abajo son glicinas. Entonces, solo grupos muy pequeños permiten que se forme una beta plegada bastante estable, como la de la fibroína. El alfa hélice puede tener grupos mucho más voluminosos sin ningún problema. Aquí hay otras representaciones, ¿lo ven? Ahora, sí se nota claro que los grupos R están hacia afuera. ¿Pero qué estabiliza la estructura? Como siempre, ¿qué cosa? Puentes de hidrógeno. Y como siempre, ¿entre quién y quién? Carbonilos y aminos. ¿De quién? ¿De qué estructura? De la parte básica de la cadena polipeptídica. Los grupos R ahí están, pero no participan en las uniones, en lo más mínimo. ¿De acuerdo? Claro que tienen efecto. No participan directamente, pero ya dijimos, en la beta plegada, grupos R voluminosos la desestabilizan. Aquí hay grupos R que también la desestabilizan, pero lo vamos a ver en un experimento más adelante. ¿De acuerdo? Pero los voluminosos no son un problema. Aquí vemos una alfa hélice, pero desde arriba. Vamos a poner el ojo acá arriba y vamos a verla. Miren qué bonito se ve, muy decorativo. ¿Cómo están los grupos R? Hacia afuera. ¿Y en qué ángulo están? No están en el mismo. Están en ángulos muy diferentes. ¿Lo ven? Esa es una alfa hélice vista por arriba. Y entonces puede haber tres tipos de alfa hélice. Fíjense en esta, por ejemplo. Los grupos R pueden ser muy distintos. En esta alfa hélice tenemos aquí del lado derecho, en color azul, los grupos. ¿Qué grupos son? Aspartico, lisina. ¿Cómo son? ¿Cómo creen ustedes que sean de hidrofílicos? El aspartico, este es aspartico, lisina, aspartico, serina, glutámico, arginina. ¿Cómo son estos grupos? A pH 7, ¿cómo están? ¿Se acuerdan del pK del ácido aspartico, del glutámico? Que aquí hay varios, glutámico, aspartico. ¿Cómo son? ¿Cómo es el pK? El valor más o menos por dónde anda. Bueno, eso váyanse a revisarlo a su casa, no ahorita, no ahorita. Espérense. Al rato, revisen cómo son los pKs de los ácidos aspartico y glutámico. El aspartico tiene un pK como de 3,5 y el glutámico como de 4,5, aproximadamente. O sea que a pH 7, ¿cómo están aspartico y glutámico? Eso se lo tienen que saber, compañeros. Eso se lo tienen que saber de memoria. Voy a regresarme, porque vale la pena. Me voy a regresar al precámbrico cuando empezamos a estudiar esto. A ver, más adelantito. Aquí. Ay, mamá. No, esto ya fue. Ya me fui hasta donde estamos. Ay. Bueno, aquí vamos a situarnos. Aspartico tiene un grupo carboxilo, glutámico también. pK 3,5 y 4,5 aproximadamente. A pH 7, ¿qué carga tienen? Negativa. -1. Negativa. Este tiene un pK de como 4,5. ¿Por qué tiene carga negativa pH 7? Porque a 4,5, ¿cómo está este grupo? Neutro. Protonado. No. Está desprotonado. No. A pH, suponiendo que el pK es 4,5, ¿cómo está a pH de 4,5? Sin carga. Todas se han equivocado. ¿Alguna que quiera? La mitad protonado y la mitad desprotonado. La mitad protonado y la mitad desprotonado. ¿No dijimos que era el pKa? 50% del ácido como tal y 50% de su sal, que esta es la sal. Pero eso a 4,5. ¿A pH 7 es más alcalino o más ácido que 4,5? Más alcalino. Estamos hablando, fíjense, si esto fuera como de 4, o estos en promedio, 3,5 y 4,5, vamos a dar de promedio como de 4, el pKa. A pH 7, 3 logaritmos arriba, sería 1000 veces más la forma desprotonada que la protonada. O sea, básicamente está desprotonado. Tiene carga negativa. Esto es al revés. Los pKs de estos grupos, este es como 10,6, este es como 11,5,
casi súper alcalino, y este es de 6. Eso quiere decir que a pH, si el pKa es de 10.6, a pH de 7, casi 3 logaritmos más ácido, ¿cómo estará este grupo? 1000 moléculas protonadas por cada una desprotonada. Este tiene un pKa de casi 12, son como 4 logaritmos lejos, o 5 logaritmos lejos del 7. Entonces, a pH 7 todos estos tienen carga positiva. Bueno, a pH 7 estrictamente está neutro, porque el pKa es de 6. Si el pKa de este grupo es de 6, compañeros, a pH 6, ¿cómo está este grupo? La mitad protonada y la otra no. La mitad protonada y la mitad desprotonada. Y un logaritmo arriba, pH 7, Desprotonado, ¿no? 10 moléculas van a estar sin ese protón por cada una que tiene protón. Estamos un logaritmo arriba. O sea que básicamente va a estar desprotonado. ¿De acuerdo? Entonces, a pH fisiológico, este está más o menos neutro o cercano a la neutralidad, pero a pH fisiológico estos tienen carga positiva y estos tienen carga negativa. Bueno, ya me remonté al pasado para que no se les olvide eso. Miren cuántas cosas hemos visto. ¿No se asustan? No se asusten, mejor estudien. Vamos a ver. Estamos entonces por aquí. Entonces les decía, si tengo asparticos, lisinas, fíjense, aspartico, lisina, esta es una alanina, se escapó, se coló por ahí, aspartico, serina. ¿Cómo es la serina? ¿Es polar o apolar? La serina tiene uno. No han estudiado la estructura de los aminoácidos, ¿verdad? Pues tienen que estudiarla. Entonces, estos aminoácidos, aspartico, lisina, glutámico, arginina, son cargados, pero las serinas son muy polares. O sea, todo esto es sumamente hidrofílico, muy polar. Entonces, este lado de la hélice es muy hidrofílico. ¿Y qué tenemos de este lado? Valina, isoleucina, triptofano, aminoácidos hidrofóbicos. También tenemos una leucina, aunque aquí no está marcado el grupo R correctamente. Entonces, valina, isoleucina, leucina y triptofano son muy apolares. Entonces, esta hélice tiene una cara, si fuera un cilindro, esta cara del cilindro es muy polar y esta es hidrofóbica. ¿Cómo es esta hélice? Tiene alaninas, metioninas, leucinas, alaninas. Se cuela por aquí una glicina que ya vimos que se puede clasificar como polar o no polar. La asparagina, que es polar, y una serina, que es polar. En general, ¿cómo es esta hélice? Hidrofóbica. Hidrofóbica, apolar. Y esta tiene casi puros aminoácidos polares y por aquí una isoleucina y una metionina. Esto es por la secuencia, ¿no? La secuencia es la que provoca que haya ciertos grupos. Entonces, estas hélices se van a comportar muy diferente en una proteína. Esta hélice, que es muy apolar, la única forma que tiene de esconder sus grupos apolares, que son muchos, ¿cómo le haría para que no estén en contacto con el agua estos grupos apolares? ¿Cómo le harían? Habría dos recetas. ¿Cómo hacemos para que estos grupos hidrofóbicos no entren en contacto con el agua? Podríamos hacer los giros y hacer que los grupos hidrofóbicos queden como en el centro de la hélice. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer esto a placer, compañero, porque la alfa hélice se forma por puentes de hidrógeno entre los grupos adyacentes cada 13 átomos. Entonces, eso está estabilizando la hélice. Yo no puedo mover a placer los grupos aquí porque tienen una interacción que es el alfa hélice. No los puedo meter arbitrariamente porque están así, porque así es la secuencia de la proteína. Estos igual son muy hidrofílicos, pues porque esta zona de la proteína, esta cadena polipeptídica, esta parte, es muy hidrofílica. Entonces, ¿cómo escondo los grupos apolares? No puedo distorsionar la hélice, no puedo cambiar la posición de los aminoácidos, porque la proteína está hecha así. ¿Cómo le hago para esconderlos? ¿Otra receta para esconderlos del agua? Protegiéndolos, tal vez. ¿Cómo los escondo del agua? No los puedo proteger. A ver, es una proteína que está en el agua. A ver, ustedes la van a apapachar, se van a meter a la célula y ¿qué le van a hacer? No. ¿Cómo hace la proteína
para esconder estos grupos del agua. ¿Cómo escondemos un grupo del agua? Cuando Había vimos, comentado que había proteínas transmembranales que en esa parte de la membrana guardaban sus grupos hidrofóbicos. exacto, exacto. Pero cuando tenemos un grupo hidrofóbico, compañeros, uno solo, pues lo podemos esconder buscando ese grupo a otro grupo, ¿no? Y formando un enlace hidrofóbico. Ahí están en contacto uno con el otro y eso saca mucha agua en contacto con ellos, ¿no? Pero cuando son tantos, todos estos, esta hélice, como acaba de decir el compañero, que se acordó, ¿quién es? Joel Martínez. ¿Martínez? Sí, Joel Martínez. Joel. Como acaba de decir Joel, esconder todos estos grupos hidrofóbicos de una hélice es imposible, nada más por interacción con otro grupito. Los podríamos esconder de dos formas, fíjense. O lo metemos en una membrana, y eso casi pueden estar seguros que esta hélice está metida en una membrana, o bien tendríamos que acercar esta hélice con otras hélices también hidrofóbicas, que se formara un haz de hélices y que interaccionaran lado a lado, formando un haz hidrofóbico. Pero la forma más fácil sería meterle en una membrana. Esto es dice de qué proteína es, de la citrato sintasa, que es una enzima. ¿De acuerdo? Estos son segmentos reales de proteína. Esto es de una, no alcanzo a leer, disculpen. Este es de calmodulina. Esta es una hélice hidrofílica de calmodulina. ¿Cómo estaría esta hélice hidrofílica? ¿En contacto con el agua o no? Pues sí, ¿verdad? Es hidrofílica, va a ayudar a solvatar a la proteína, va a estar en contacto con el agua. Esta va a ocultarse del agua, preferentemente metida en una membrana. ¿Y cómo va a estar esta hélice? Pues es muy interesante porque esta hélice tiene una cara polar y una cara no polar. Es una hélice anfipática, se llama. Una hélice anfipática porque tiene un extremo polar y uno no polar. Bueno, una cara, imaginen un cilindro donde un lado es polar y un lado es no polar. Esta hélice resuelve el problema de una manera muy curiosa que vamos a ver adelantito y van a ver que eso es fantástico porque nos explica cómo funcionan los canales en las membranas. Muy bien, vamos a lo que sigue. Ahora un experimento curioso, nada más para que recordemos algunos conceptos. Pongan mucha atención y aquí yo no voy a dar la conclusión, la van a dar ustedes. A algún investigador se le ocurrió hacer este experimento. Dijo, a ver, voy a sintetizar químicamente un polipéptido, una proteína, pero sintética. Esto no es de la vida real, ¿eh? Esto es totalmente sintético. Sintetizó polilisina. Aquí está el aminoácido lisina. ¿De acuerdo? Este es el grupo R de lisina. Y aquí estamos tratando de marcar que esté en un enlace peptídico, ¿no? Aquí está el amino hacia acá, la cadena se prolonga para acá y para acá. Esta es una lisina. Bueno, el isopolilisina, o sea, toda la cadena polipeptídica tiene puros residuos de lisina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aquí está. Entonces, lo que él hizo fue formar este polímero, polilisina, lo puso en solución, lo metió a un polarímetro y vio lo que le pasaba a ese polímero de lisina, aquí está en la línea roja, cuando hacía incidir luz polarizada, pero además hacía incidir luz polarizada, registraba el giro de la luz polarizada, la rotación específica famosa del polipéptido sintético a distintos pH. O sea, ponía la polilisina a pH de 2, veía cómo giraba la luz. La ponía a pH de 3, 4, etcétera, etcétera, y así hizo esta curva. A ver, ¿quién quiere describir la curva que se observa o que se puede dibujar cuando ponemos la polilisina en un polarímetro a distintos pHs y vemos la rotación específica que se registra para ese polipéptido sintético? ¿Quién describe la curva primero, que es lo más fácil? Y luego vamos a tratar de interpretar lo que está pasando. Nadie describe la curva. Ya sé, cuando describen, luego les digo, no está bien definido. Bueno, disculpen, tengo que ser franco y decirles cuando creo que no está bien definido para que ustedes rehagan su definición. Entonces, a ver, ¿quién describe
describe lo que está pasando con este polímero sintético que se llama polidicina, cuando lo ponemos a distintos pHs, y medimos, hacemos incidir luz polarizada, y medimos la rotación específica que se registra en cada condición. Mariana Morales ya habló. Joel Martínez ya habló. Entonces, ¿alguien más que quiera hablar? Nos quedan todavía 21 alumnos. 23 alumnos que pueden hablar. También pueden hablar los que hablaron, ¿eh? Nada más que ya no les anoto. Porque si no, pues van a separarse mucho en puntuación de los demás. Ahorita tienen muy buenas participaciones. La persona con mayor participación hasta el momento es Itzel Torres, con 2, 4, 6, 8, 10, 11 participaciones. Seguida de Alan Frías, de 2, 4, 6, 8, 9. También tiene Mariana Morales, 2, 4, 6, 8, 9, igual. Entonces están empatados. Y por ahí 7 tiene Rodrigo Álvarez y 2, 4, 6, 8 se me pasó. Mariana Pérez tiene 8 y así. Bueno, entonces a ver, si no, vamos a tener que recurrir a preguntar. A ver, Edith Delgado Colmenero, ¿está por ahí? ¿Edith no está? Bueno. Yureimi Flores. ¿Yureimi Flores no está? Entonces los 26 que tengo aquí van a ser fantasmas. Vamos a ver. Elizabeth Mendoza Leiva. ¿Tampoco está? Miren que lo puedo comprobar, ¿eh? Aquí nomás le pico y veo a todos los que están. Yuraimi le contestó por el chat. Ah, ¿no tiene micrófono Yureimi? Y creo que Daniel Elizabeth se dio de baja. Ah, Elizabeth, ¿cómo se apellida? Elizabeth. Creo que es Mendoza Leiva, ¿no? Ah, sí, Y sí. no sé si ya tengan notados también a Hernández Chávez y Franco Ale. A Franco sí ya lo había quitado. Hernández Chávez entonces está fuera. Sí, Uy, también. ¿qué les pasó? ¿Ustedes saben? Pues no sé, no sé que se dieron de baja. Tuvieron que abandonar. Eso es muy, muy lamentable. Hay mucho abandono ahora por la pandemia. Ha provocado muchos problemas económicos y demás. Pero bueno, ni hablar. Entonces ya para no seguir llamando a estos 3 compañeros. Francisco Pasarán. Francisco Pasarán. ¿No está? ¿También se dio de baja? Bueno. Entonces dejen ver aquí. En lugar de ver la lista, voy a ver aquí. Brandon Núñez. Ese sí está. Sí, aquí estoy. A ver, Brandon. Describe. ¿Se entiende el experimento? Descríbeme el experimento. ¿Qué experimento se hizo? Se colocaron los aminoácidos. A ver, no. Espérenme. No. Disculpa que te interrumpa. No hay aminoácidos aquí. Se sintetizó una cosa, que es se hizo un polímero. Les dije que un químico hizo un polímero sintético. Había aminoácidos antes de que lo hiciera. Pegó los aminoácidos formando un polímero. ¿Cuál dijimos que era tu nombre? Ya se me olvidó. Brandon Núñez. Bueno, a ver, Brandon. Se sintetizó este polímero. Esa parte, empecemos por ahí, ¿sí? Es lo correcto. Y luego, Al polímero se le aplicó diferentes pHs, ¿no? ajá, se puso un polímero. Si quieren, vamos a poner 20 tubitos, ¿no? Ponemos el polímero en 20 tubitos y en cada tubito ponemos un distinto pH. Correcto. Y luego,
Se midió la rotación específica. Ajá, se metieron los tubitos al polarímetro, se puso las soluciones en un polarímetro, se midió la rotación específica. ¿Y qué se observa? Se observa, Una rotación para el polímero de ácido glutámico. no, a ver, No, espera, perdón, a ver, es que miren, tiene que poner atención. Todo el tiempo les he hablado de polilisina. Nunca hemos hablado de glutámico. Y la curva que les dije que describan es la roja, que es de polilisina. Al rato hablamos del ácido glutámico. Vuelve a empezar, Brandon. entonces, Describe, para el polímero de la lisina, a un pH de 8, bueno, mayor a 8, comienza la rotación. estás cometiendo el mismo error que han cometido ya algunos compañeros antes y que los he corregido. Traten de poner más atención. Te voy a decir por qué. Porque cuando te digo que me describas una curva, el efecto que tiene, ¿cómo se llamaría esta curva? ¿Qué nombre le podrías dar a esta gráfica? Olvidándote de este compuesto, nada más la polilisina. ¿Qué título le podrías dar a esa curva? Puede ser tú o puede ser alguien más, quien quiera. ¿Tengo idea? ¿Podría ser efecto del pH en la rotación específica de la polilisina? Correcto. ¿Cuál es tu nombre? Torres. Ya te había anotado, ¿no? No, No. creo que hoy no. Efecto del pH en la rotación específica de polilisina. De acuerdo. A ver, Brandon. Entonces, el error que cometiste es el que otros han cometido antes. Me vas a describir la curva, te dije que me la describas, y me empiezas a describir lo que pasó aquí. No, dime lo que pasó al principio. La variable es el pH. Empezamos con un pH como de 1 o 0 si quieres. ¿Qué observamos primero? Primero dime lo primero y luego lo que pasa después y luego lo que pasa al final. ¿Qué pasa, Brandon? De un pH de 1 a 8, no existe ninguna, bueno, no existe ninguna rotación en el polímero. No. Si hay una rotación con este valor, o sea, de un pH de 1 a más o menos 8, ¿qué podemos decir? Que inicia con una rotación ya específica. Tiene la misma rotación específica entre 1 y 8, ¿correcto? ¿Qué sucede cuando subimos el pH un poco arribita de 8? La rotación específica, fíjate que aquí la escala no tiene números, no te preocupes. De manera gruesa, ¿qué podemos decir que pasó? Que de pH 8 a 9 a 10 tiene una rotación constante. No. Eso es un error. Constante es aquí, mira. Todo el tiempo la rotación es constante, la misma. Cuando llegamos arribita de 8, ¿qué pasa con la rotación? Cambia. Cambia abruptamente entre 8 y más o menos 10. La rotación específica cambia abruptamente. ¿Y qué pasa después de 10? Se mantiene constante la rotación. Exacto. Desde 10 en adelante, la rotación ya es la misma todo el tiempo. Ahorita no sabemos el fenómeno, no sabemos qué está pasando. Estamos nada más describiendo lo que se nota al poner en el polarímetro el polímero. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir que pasó? A ver, ¿qué te imaginas? Aquí tenemos la lisina. Déjenme, yo me la estoy tapando. Aquí está la lisina. ¿De acuerdo? ¿Cómo estará la lisina, este aminoácido, a pHs ácidos como este? ¿Estará así como la tengo o con un grupo NH2? Brandon. Así como aparece en la imagen. ¿Por qué? Porque hay muchos protones, ¿verdad? Estamos en un pH ácido, está así. Bueno, ¿cuál es el pK de este grupo? Anda alrededor de 10, más o menos, por ahí. ¿Qué sucede cuando voy aumentando el pH? Le voy quitando protones. Y entonces, ¿qué sucede? De pronto cambia abruptamente y llega a una nueva estructura. Esta estructura inicial tiene todos los residuos de lisina, es un polímero,
Todos están cargados positivamente. Aquí debe haber una transición, algunos están cargados, otros no. Y aquí, que es un pH ya después de 10, todos van a estar sin carga, como grupos NH2. ¿De acuerdo? Como grupos NH2. Ahora, ya le voy a anotar su participación a Brandon. ¿Cuál es tu apellido? Núñez Caballero. Núñez. Bueno, entonces, ¿alguien querría proponer qué está pasando? No es algo muy sencillo. Recuerden que estamos hablando de alfa hélice y recuerden que aquí están los grupos R. ¿Cómo creen qué conformación creen que tenga este polímero sintético? Estamos hablando de que puede formar alfa hélice. ¿Ustedes creen que a pH ácido forme alfa hélice? ¿Sí o no? Y a pH alcalino, ¿sí o no? En realidad aquí tienen la respuesta. Aquí dicen que a pH alcalino se forma alfa hélice, pero que a pH ácido tiene una conformación al azar, o sea que no tiene ninguna estructura. Aquí hay estructura secundaria de alfa hélice y aquí no. ¿Por qué? Porque a pH ácido vamos a tener un grupo amonio, como se observa. Entonces quiere decir que no va a poder haber una interacción con puente de hidrógeno con ese grupo. Mientras que cuando ya pasamos de A la ver, ojo, conformación, ojo, ojo, un pequeño error. Dices, otra vez, vuelve a decirlo. que a pH ácido vamos a tener el grupo amonio. Así, como está aquí, con carga positiva, ¿verdad? Sí. Todos los grupos, no es un grupo, son un montón. Todos Ajá. los grupos epsilon amino van a estar protonados, como epsilon amonio, ¿de acuerdo? Luego, Y luego pues se van a empezar a desprotonar y ya van a quedar como grupo amino. y cuando queden como grupo amino, ¿qué va a pasar? Y ahí sí ya pueden tener la interacción con el carbonilo. Ahí es donde te dice que lo repitieras porque te equivocaste. Ah, sí, sí. Estos grupos R no participan en la estructura secundaria. La alfa hélice se forma con puros grupos ceto y amino de la cadena básica. ¿Qué es lo que realmente va a pasar a pH alcalino? No es que van a formar puentes de hidrógeno, estos no son los que dan la estructura secundaria. ¿Qué va a suceder? ¿O qué pasaba a pH ácido? Imagínate la hélice con puros grupos positivos. Todos son positivos. ¿Qué va a pasar? Se van a ¿Se empezar a repele? repeler. Se van a repeler, exactamente. A ver, la chica que habló y tú también, ¿quiénes son? Bobadilla. Bobadilla, Angélica. ¿Y tú eres? Fría sal. Frías. Ajá. Lo que va a pasar, recuerden, aquí la alfa hélice le está dando los grupos amino y ceto de la cadena básica. No, los grupos R no están participando. Pero eso no quiere decir que los grupos R no tengan ninguna importancia. Si todos los grupos R son positivos, y eso ocurre en el caso de la polilisina a pH ácido, va a haber una repulsión. Y entonces, si se repelen, va a ser más fuerte la repulsión que la interacción por puente de hidrógeno y la hebra va a estar toda desordenada, al azar. Cuando le quito la carga positiva a los grupos, ya son grupos neutros, ya el puente de hidrógeno va a tener mayor peso y van a poder asociarse. La cadena se va a formar alfa hélice porque ya no hay esa repulsión, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a cambiar de alumno de los que hablan poco. Itzel, no. Georgina Román. Georgina, ¿estás por ahí? Sí, profe. A ver, Georgina. Aquí hay otra curva. Esta curva es de un polímero sintético también, que se llama glutámico. Poliglutámico. O sea que tienes que imaginarse que todo este polímero tiene puros grupos como este. ¿Cómo va a estar el poliglutámico? A ver, describe la curva primero.
Aunque parezca muy sencillo, no le hace. Escribe la curva rápidamente, porque ya nos hemos tardado mucho. Pues primero, más o menos de 0 a 6 en pH. ¿Sí? Sí va a tener una rotación específica. A ver, perdón, disculpen. Siempre hay una rotación específica, compañeros. Esta es una rotación específica, esta es otra. Acuérdense que hay rotación específica negativa y hasta positiva. Esta escala se podría prolongar para abajo. Siempre hay rotación específica. Lo único que estamos resaltando aquí es que en estos, por ejemplo, en estos pHs es la misma. ¿De acuerdo? Aquí está, la rotación específica. Ahora sí, estabas diciendo que a pHs ácidos, el polímero que se llama poliglutamato tiene una rotación específica única, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Por ahí de cerca de 6. Después va a cambiar abruptamente. ¿Sí? Y más o menos, yo creo de 7 a... Aproximadamente por 7, ¿qué pasa? Ya va a tener una conformación aleatoria. No, bueno, pero esta es una conclusión de la que vas a hablar después. Ahorita me estás describiendo la curva. Va a tener una rotación específica otra vez constante. Entonces, teníamos una rotación específica pH ácidos, abruptamente cambió por ahí de 6 hasta alcanzar otra rotación específica entre 8 y más adelante, los pHs de 8 y más alcalinos, la rotación específica sigue siendo, bueno, ya es otra vez constante. Desde luego que proponemos que cuando la rotación es la misma todo el tiempo, la conformación de la cadena es la misma, ¿no? Lo mismo aquí que acá. Cuando cambia la conformación de la cadena, otra vez es la misma, ¿de acuerdo? Aquí la conformación en todos estos pHs es idéntica y es distinta de la de acá. ¿Por qué dicen que aquí se forma alfa hélice en este polímero de poliglutámico, compañera cuyo nombre es Georgina? Georgina, ¿por qué dicen que aquí se forma alfa hélice? El polímero es poliglutámico. Imagínate un montón de veces este grupo. Georgina. ¿Cómo estarán estos grupos a pH ácido? Georgina, ¿cómo estará el grupo, este grupo a pH ácido? ¿Puede participar cualquier compañero? Protonado. Y si está protonado, ¿qué carga va a tener? No va a tener carga. Entonces, si tenemos un polímero con puros grupos como este y están protonados, no tienen carga. Si no tienen carga, no se van a repeler. Si no se repelen, van a formar alfa hélice. ¿Qué pasa cuando alcalinizamos? De pronto, fíjense, es abrupto porque como son todos igualitos, cuando subamos el pH, se van a desprotonar casi de manera simultánea y se van a empezar a repeler. Y si se repelen, van a cambiar de conformación, van a pasar a una hebra al azar. Esta hebra al azar ya no va a tener estructura secundaria. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene este ejemplo o estos dos ejemplos que les estoy dando? En sentido estricto, nunca vamos a encontrar que en sentido estricto nunca vamos a encontrar esto en la vida real. Nunca vamos a encontrar en una proteína puras lisinas o puros glutámicos. Pero ¿qué nos dice sobre la estructura de las proteínas? Nos dice que cuando en un alfa hélice, compañeros, cuando en un alfa hélice hay varios grupos con la misma carga cercanos, por ejemplo, en esta zona de la hélice, si hay varios grupos de la misma carga negativa, por ejemplo, puros negativos, eso va a romper el alfa hélice, no va a permitir que se acerquen los átomos. Si hay varios grupos positivos, va a pasar lo mismo. Y entonces el alfa hélice se va a distorsionar, ya no va a ser una alfa hélice bien formada,
Si tengo una zona donde hay grupos que no tienen la misma carga, va a estar muy bien la hélice. De pronto hay una zona donde tienen varios aminoácidos la misma carga, se van a repeler y ya no va a haber alfa hélice en esa región. Después otra vez tenemos grupos que no se repelen, perfecto, hay alfa hélice. Entonces la alfa hélice se va a romper de vez en cuando. Y eso es una cosa fantástica, porque a veces necesitamos que las alfa hélices dejen de estar así bien formaditas. Les voy a poner el ejemplo un poquito más adelante, con la hemoglobina, donde es clarísimo este asunto. Bueno, vamos para allá. Entonces, la conclusión es, el alfa hélice es una estructura que no tiene muchos problemas con el tamaño de los grupos R, porque los grupos R están orientados hacia afuera. Pero cuando varios grupos R cercanos tienen la misma carga, el alfa hélice ya no se va a poder formar en esas regiones de la proteína. Se podrá formar cuando haya grupos que no están repeliéndose. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de la última estructura, que es la que está en esta parte de la gráfica de Ramachandran, que vimos hace rato, que es la estructura de colágeno o colágena. La colágena es el tercer tipo de estructura secundaria. Ahora, pero sigamos, del alfa hélice tenemos más cosas que decir. Fíjense, el alfa hélice, a diferencia de la beta plegada, que no la podíamos estirar, ¿podemos estirar el alfa hélice? Les pregunto, ¿puedo agarrarla de aquí, de arriba y de aquí abajo y estirarla? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Pues podría ser, ¿no? Porque como tiene puentes de hidrógeno, lo que lo une, pues se pueden romper fácilmente. Son enlaces débiles. Puede estirar y se va a perder el alfa hélice. ¿Hasta dónde va a llegar si le estiro? Fíjense muy bien la pregunta. Si le estiro, ¿hasta dónde puedo llegar? Hasta aquí. Hasta que esté lineal. Porque quedamos que aquí ya no puedo estirar porque hay ángulos de enlace, ¿no? Entonces, si estiro un alfa hélice, la voy a poder extender perfectamente hasta que quede en sus ángulos de enlace. Esto es artificial. El alfa hélice está presente casi en 100% en una proteína muy conocida por ustedes, desconocida por mí. Se llama queratina. La queratina forma el pelo. La queratina es una proteína que está prácticamente en puro alfa hélice. Es casi 100% de alfa hélice. ¿Y qué sucede? Cuando ustedes ven un cabello, en realidad ven cadenas de alfa hélice que están lado a lado como formando haces. Imagínense aquí un montón formando un manojo, lado a lado. Todas con esta estructura. ¿Puedo estirarla? Dijimos que sí. La podemos estirar porque los enlaces que mantienen el alfa hélice, estos puentes de hidrógeno se pueden romper. Se va a distender entonces el alfa hélice. Por eso, si ustedes quieren hacer la prueba, si toman un cabello, lo pueden estirar tranquilamente. ¿Lo van a estirar hasta dónde? Hasta que se rompa. ¿Cuándo se va a romper? Cuando lleguemos a que está totalmente estirada y ya no va a poder soportar que le estire más porque los ángulos de enlace no se pueden distorsionar. Entonces, aquí están interaccionando átomos que están cercanos en la cadena, como a 3.6 aminoácidos, formando hélices. Yo la estiro hasta que quede totalmente en los ángulos de enlace y si la jalo más la voy a romper. Si quieren hacer ese experimento porque ustedes tienen cabellos que pueden desperdiciar, yo no podría darme ese lujo. Si ustedes quieren hacer eso, vean que los cabellos se estiran y de pronto se rompen. Esto es tan cierto que durante algún tiempo se hicieron aparatos para medir la humedad relativa usando un cabello. Se ponía un cabello con un resortito, se amarraba con un resortito a una aguja y se veía qué tamaño tenía, hasta dónde se colocaba la aguja. Fíjense que el cabello, ¿qué le pasa? Imaginen, vamos a ver, aquí está el alfa hélice, ¿no? El cabello está hecho de puras alfa hélices. ¿Qué pasa si pongo esta alfa hélice en contacto con gran cantidad de agua? Si la meto al agua, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a hacer el agua aquí con el alfa hélice? Tal vez podría romper los puentes de hidrógeno porque va a entrar moléculas donadoras y aceptoras de puentes de hidrógeno. Entonces, El agua va a formar puentes de hidrógeno con estos grupos y entonces ya no se van a poder formar entre la cadena porque el agua va a saturar esto. El agua es una buena formadora de puentes de hidrógeno, pues va a enlazarse con los aminos y con los carbonilos y va a planchar
va a alargar a la cadena. Por eso los cabellos se alargan cuando hay humedad. Ese aparato, cuando había humedad, la aguja se alejaba porque se alargaba. Ajá. Y cuando había menos humedad relativa, se acortaba el cabello y entonces la aguja se movía a otra posición. Entonces, así se medía la humedad relativa hace tiempo, porque el cabello se puede alargar. Ujú. Bueno, muy bien. Ahora, pues ya hablamos mucho del alfa hélice, ¿verdad? Que es distensible, que puede soportar grupos R grandes, que no puede soportar que haya muchos grupos R que estén en la misma carga, porque entonces tiende a distorsionarse, a romperse la estructura de alfa hélice. No a romperse la cadena, mucho cuidado, ¿eh? Los enlaces peptídicos no se rompen fácil. ¿Se rompe fácil una cadena de proteína? No. ¿Qué No. necesito para romper una cadena de proteína? Hidrolizarla ¿Y cómo le hago para hidrolizarla? con cambios abruptos de pH. Con cambios abruptos, no. Yo puedo cambiar el pH abruptamente y no va a pasar nada, no se va a hidrolizar. ¿Qué necesito para hidrolizar una proteína? Si les pregunto esto es Un porque ya ácido lo o vi. una base a alta concentración. ¿Se acuerdan cómo hidrolizamos una proteína? Con ácido clorhídrico 6 normal o con sosa 10 normal. No se les olvide, 6 normal es una cantidad bárbara de ácido clorhídrico. O 10 normal de sosa. Y además, ¿qué hacíamos? La metíamos al autoclave. A una presión de 15 libras. Ajá, por un par de horas, ¿no? Entonces, las proteínas no se hidrolizan así como así. Se pierden su conformación, que es muy diferente. Pierden su forma en el espacio, pero no se rompen los enlaces covalentes. La hidrólisis ocurre a pHs muy ácidos o muy alcalinos y a presión y temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, no olvídense de hidrolizar. Aquí estamos cambiando conformación, forma en el espacio. No estamos separando los aminoácidos de la proteína o del polipéptido sintético de ninguna manera. No se les olvide. Hidrólisis y desnaturalización son cosas muy, muy diferentes. Vamos a hablar del colágeno o la colágena. Se encuentra en el tejido conectivo de tendones, cartílagos, la matriz orgánica de los huesos y en la córnea del ojo. En todos esos lugares está la colágena. ¿Ustedes creen que la colágena esté organizada igual en el tejido de los tendones que en la córnea? Como que son muy diferentes un tendón y la córnea, ¿no? La córnea es un cristal, es una capa totalmente transparente. Los tendones son como cables, realmente. ¿Cómo estará la colágena en los cartílagos? Pues también es diferente. ¿Y cómo estará en los huesos? Son distintos tipos de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante de los animales. Con mucho, la proteína más abundante de los animales es el colágeno. Y hay distintos tipos de colágeno y están en distintos tejidos, distintas formas de colágeno. El colágeno que forma la córnea, que es transparente, es distinto del que forma los huesos, donde está organizado con fosfato de calcio. Es distinto del colágeno de los cartílagos o de los tendones, ¿de acuerdo? Pero todos los colágenos tienen la estructura básica igual, estructura que se llama de colágeno. Fíjense que el alfa hélice y la beta plegada son tipos de estructura que encontramos en muchas proteínas. La estructura de colágeno solo la encontramos en los colágenos, exactamente, las proteínas que llamamos colágeno o colágena también, ¿de acuerdo? Se encuentra en tejido conectivo, etc. ¿En qué consiste esa estructura? Es una hélice levógira, más compacta que el alfa hélice, y se asocia formando una superhélice dextrógira que se consigue con el enrollamiento de 3 cadenas de la primera hélice. Esto se llama tropocolágeno. ¿Y cuál es la composición de aminoácidos de la colágena? Ya la habíamos visto hace tiempo. Vimos que la colágena tiene como la tercera parte de glicina, como la cuarta parte de prolina o hidroxiprolina. También tiene aminoácidos chiquitos. Fíjese, la glicina es el más pequeño que hay. También tiene otro aminoácido muy pequeño que es la alanina. Y entonces, estos son los más abundantes. Con mucho, la glicina, 1 de cada 3 aminoácidos de la colágena es glicina. Más o menos 1 de cada 4 es prolina o hidroxiprolina. Vean que aquí hay aminoácidos raros.
la prolina está modificada, está hidroxilada y también la lisina. Así está hecho el colágeno. Y la estructura básica es más o menos repetitiva, más o menos glicina, cualquier aminoácido, prolina. Gli, cualquier aminoácido, prolina. Esto es muy común en la cadena. Es, digamos, lo más frecuente. No quiere decir que sea 100% así, pero por eso es que hay tantas glicinas. Entonces, vamos a ver la estructura. Aquí está. Vean bien. Son 3 cadenas en este caso. La cadena roja, la verde y la azul. ¿Qué vemos en la cadena roja? La secuencia tiene glicina X prolina, glicina X prolina. ¿Ven la cadena roja? ¿Qué habíamos dicho que pasaba cuando en una cadena polipeptídica, perdón, ahí. ¿Qué habíamos dicho que pasaba cuando en una cadena polipeptídica aparecía una prolina? ¿Qué dijimos que sucedía? La prolina es un aminoácido que se une de forma curiosa porque el grupo R está formando parte del grupo amino también. Entonces, cuando ponemos en una cadena polipeptídica que está lineal, metemos una prolina, ¿qué le sucede a la cadena? Se gira un poco. Sufre un ligero giro. O sea, si iba lineal, así, lineal, de pronto gira tantito para acá, ¿de acuerdo? Hacia abajo o hacia arriba, como sea. Entonces, ¿qué pasará en una proteína, una cadena polipeptídica, donde la prolina está cada 3 aminoácidos? Tiene un giro cada 3. Eso provoca que la cadena misma tenga una estructura como de hélice. ¿Lo ven? ¿Ven que no está derecha? Todas las demás que hemos visto están derechas. Vean nada más la roja. Esta es su estructura real. Está como curvada. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una prolina hay una curvatura y cada 3 aminoácidos hay una curvatura. Entonces, la curvatura de una cadena de la colágena es intrínseca, es naturalmente curvada. Nunca van a encontrar la recta. Pero aquí hay una cadena verde que también está curvada, también es de colágena, y una azul que también está. Resultado, las cadenas se pueden colocar lado a lado y ahora van a formar puentes de hidrógeno entre las cadenas, pero son puentes de hidrógeno entre las cadenas distintos de los que habría en una beta plegada. Aquí están las cadenas como un lazo, 3 cordones para el lazo. Y entonces, ustedes saben que los lazos son muy fuertes. Son muy fuertes porque están entreverándose los cordones del lazo. Así pasa en la colágena. Por eso la colágena es una proteína muy resistente a la tensión, donde interaccionan una cadena sencilla con otras 2. Las 3 cadenas van a formar un haz, un atado de cadenas que se van a reforzar. ¿Podremos estirar esta cadena polipeptídica? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Que no. No la podemos estirar porque estos son los ángulos de enlace. La forma curva que tiene es por los cambios en el ángulo de enlace. Pero no podemos estirar ni siquiera una de las fibras, menos las 3. Por eso la colágena es una proteína tremendamente poderosa. Por eso nuestros huesos soportan unas tensiones tremendas. El hueso del fémur, por ejemplo, el tendón de los músculos del fémur puede soportar, o ese músculo puede soportar hasta media tonelada. Puede soportar ese estiramiento de media tonelada. ¿Por qué? Porque está hecho de puras cadenas. Ahora, un tendón no es esto. Estas son 3 cadenas de hélice para formar una estructura básica de tropocolágena. En realidad, un tendón es esto que ven aquí, con un montón de cadenas a los lados, formando un atado como si fueran cables. Esto es como un cable. ¿Sí? Pero júntenle muchas más y formen un haz, un cilindro con un montón de cadenas. Eso va a ser un tendón, ¿correcto? Si no los juntan en un gran cilindro, muchísimas cadenas lado a lado para formar un tendón, van a tener estas fibras que también son muy estables, muy resistentes. Y en la piel, por ejemplo, van a tener estas fibras como una especie de maraña en la piel. La capa de arriba de la piel, mucho cuidado, no es colágena. La capa de arriba es queratina. La más superficial es queratina. La que se desprende cuando nos despellejamos es queratina. Pero debajo de la piel está la capa subcutánea. La capa subcutánea tiene colágena. ¿Y la tiene en un solo sentido? No, la tiene como fibras. Hagan de cuenta como una malla, ¿sí?
como que las fibras se entrecruzan, se forman pues una especie de telaraña, y entonces por eso es que la piel la podemos distender en cualquier sentido, porque las cadenas están agrupadas en todos sentidos. En cambio, un tendón nada más lo podemos estirar en un sentido, pero en realidad lo podemos estirar muy poco. Cuando ustedes someten a mucha presión un tendón, el estiramiento que va a sufrir va a ser mínimo. En realidad se estira porque las cadenas de colágeno están lado a lado, pero están como desfasadas. Sería bueno que echaran un ojo a una fotografía de colágeno del músculo, de un tendón. Busquen por allí, ahora que tengan tiempo, cómo se agrupa la colágena. Se agrupan como de manera desfasada. Imagínense uno de estos moléculas con una que está un poquito más adelante y otra más adelante, etcétera, etcétera. Entonces forman fibras que están como desfasadas, pero que son muy resistentes a la tensión. No las podemos estirar porque no podemos deformar los ángulos de enlace con facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el colágeno. ¿Y cuántos tipos de colágeno hay? Hay muchos tipos de colágeno. Hay muchos tipos de colágeno. ¿Y en qué se distinguen entonces las colágenas? Si todas tienen esta estructura básica. Bueno, se distinguen en que, por ejemplo, una de estas proteínas puede tener 3 cadenas como la roja con la misma secuencia. 3 cadenas idénticas con la misma secuencia. Se van a organizar así y van a tener una cierta estructura final. Pero a lo mejor 2 cadenas tienen la misma secuencia, pero la tercera no. O las 3 cadenas son cada una con una secuencia diferente. ¿De acuerdo? Entonces, podemos tener, por ejemplo, el colágeno tipo 1, que tiene 2 cadenas que son alfa 1I y una cadena alfa 2I. Entonces, la colágena tipo 1 tiene 2 cadenas igualitas y una tercera diferente. La colágena tipo 2 tiene 3 cadenas alfa I2 idénticas. Está en el cartílago. La de los tendones, esa es la tipo 1. La colágena tipo 3 está en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están revestidos de colágeno, les da la resistencia a los vasos sanguíneos. La piel de recién nacido, ustedes ya no tienen de esta. Bueno, solo en los vasos sanguíneos. En la pared intestinal. Entonces, ¿qué es lo que hace distintas a las colágenas? Todas tienen la misma estructura básica, pero no es lo mismo 3 cadenas idénticas con la misma secuencia que 2 de un tipo y una de otro, o que 3 de otro tipo. Estas 3 son de un alfa de tipo 2 y estas son de tipo 3. Entonces, ¿cuál es la secuencia de las tipo 1, 2 y 3? No nos vamos a meter en esos problemas, pero eso hace que las colágenas tengan distinto comportamiento. El tendón va a tener esta agrupación y va a dar fibras muy resistentes que se van a adosar lado a lado. Cuando tenemos 3 cadenas idénticas, no se adosan lado a lado, a lo mejor no tienen la estructura correcta para fijarse lado a lado, sino que forman el cartílago. El cartílago es colágena como esta que vemos aquí, pero que está cementada con otras proteínas. El hueso tiene colágena también, pero está cementado, está organizado con un cemento de fosfato de calcio y la proteína misma. El fosfato de calcio de los huesos se conoce como, ¿cómo se llama? Déjate, ya se me olvidó. Ahorita tenía en mente eso. Se conoce como hidroxiapatita. Entonces, en los huesos hay colágena mezclada con una especie de pegamento de fosfato de calcio, de hidroxiapatita. Entonces, cada colágena tiene una organización diferente porque tiene distintos tipos de cadena, pero todas las cadenas, todos los tipos de colágena están formados por 3 cadenas en este arreglo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, entonces ya vimos varias estructuras secundarias. Alfa hélice, beta plegada y colágena. De la colágena no vamos a volver a hablar. Ya dijimos más o menos en qué consistía la colágena. No vamos a volver a hablar. Pero la beta plegada y la alfa hélice, sí. Porque la colágena dijimos que es una estructura exclusiva de las proteínas que llamamos colágenas. ¿De acuerdo? O colágenos. En cambio, el alfa hélice y la beta plegada son estructuras que están en muchas proteínas, en distinta proporción. Hay proteínas que no tienen nada de beta plegada, hay proteínas que no tienen
nada de alfa hélice, pero la mayoría de las proteínas tienen un poquito de alfa hélice, algo de beta plegada, en fin, es variable. Vamos a ver muchos ejemplos más adelante. Bueno, aquí tenemos una cosa que le llaman, no sé, no, yo no estoy tan de acuerdo, pero le llaman algo así como estructura supersecundaria. En realidad son formas de estructura terciaria, estas, pero supersecundaria quiere decir, compañeros, que hay ciertas estructuras de proteína que son como repetitivas, que es común encontrar en muchas proteínas. Por ejemplo, hay proteínas que tienen segmentos que están constituidos por unidades beta, alfa, beta. ¿Qué quiere decir que tienen beta plegada, alfa hélice, beta plegada? Esta estructura, beta, alfa, beta, está presente en varias proteínas diferentes. Con esta organización, una beta plegada, una alfa hélice en medio y luego una beta plegada. O sea, estas interaccionan y en medio hay una alfa hélice. Hay proteínas como esta que se llaman con estructura de llave griega, que tenemos básicamente solo un tipo de estructura, beta plegada. ¿Cómo se forma la beta plegada aquí? Los primeros aminoácidos, luego hay algunos que no están en estructura de beta plegada, luego un segmento que va a formar de beta plegada con los últimos. ¿Se fijan? Aquí están interaccionando los últimos con unos que están algo lejos. Los primeros con unos que están, fíjense a qué distancia están con los que interaccionan, que son estos. Vean, aquí empieza la proteína, viene todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, y hasta aquí interaccionó. Estos dos segmentos sí están cercanos, y también estos dos. Pero al final igual, este segmento final está muy lejos del segmento con el que está interaccionando en la secuencia, en la estructura primaria de la proteína. Pues hay muchas proteínas que tienen exactamente este arreglo de llave griega. Le llaman supersecundaria porque en realidad son estructura secundaria, pero con alguna organización un poco más complicada y que está presente de manera recurrente en varias proteínas. Muchas proteínas tienen esta estructura, algunas tienen esta, otras tienen la estructura esta que se llama de meandro beta, que son también igual puras beta plegadas, pero aquí sí, el primer tramo forma beta plegada con uno muy cercano, y este con uno muy cercano, otro muy cercano y otro muy cercano. Meandro beta. Esto también está en muchas proteínas. En realidad, esto ya es estructura terciaria, pero le llaman supersecundaria porque tiene un montón de estructuras secundarias y porque es como simétrico y porque es como muy recurrente, muy reproducible. Este barril beta es el extremo, vean. Aquí hay un montón de beta plegadas que están lado a lado y también hay segmentos de hebra sencilla y segmentos de alfa hélice, vean, betas plegadas, alfa hélice. Noten que aquí la beta plegada, vean una cosa interesante, la beta plegada decíamos que eran cadenas lado a lado totalmente paralelas, ¿no? Totalmente rectas, ¿se fijan? En todos estos casos. También en la fibroína que vimos. Pero aquí no, aquí hay segmentos que están lado a lado, pero un poco como inclinados, no están totalmente adosados lado a lado, sino como que algún número de aminoácidos de una cadena interaccionan con algún número de otros en forma de beta plegada. Vamos a ver más ejemplos que creo que van a ser más claros más adelante. ¿Está claro? Entonces, Profe, ¿la alarma sísmica? alerta sísmica. Sí.
¿Ya regresaron? Ya. Sí. Estuvo muy suavecito, ¿no? Estuvo suave, estuvo suave. Apenas se movían los cables. Bueno, muy bien. Entonces, les comento de la estructura supersecundaria porque por ahí lo van a ver, pero en realidad es una forma de estructura terciaria. Al ratito vamos a ver por qué, o mañana. Digo, la siguiente clase. Bueno, sigamos. Aquí vemos una proteína. ¿Qué notan? Es como una combinación, ¿no? Ajá. La periferia se ven puras alfa hélices. En medio, aunque no se nota muy bien aquí, betas plegadas. ¿Ven? Estas tiras. Esta es otra vista de lado. ¿Ven las betas plegadas? Hay interacción aquí entre estas cadenas. Allá atrás también la verde, otra verde. Esta azul, de atrás, etcétera. Esta es una estructura especial que también está en muchas proteínas, el mismo tipo de estructura. Bueno, aquí hay, estos barriles son muy comunes. Cada una es una proteína distinta. Una fosfatasa, una proteína de membrana externa, otra proteína de membrana externa. No sé a qué corresponden estas proteínas, a qué proteínas en particular se denominan así. No me sé el nombre de muchas proteínas, pero así están. Bueno. Estas, fíjense que están metidas en la membrana, todos estos barriles. ¿Por qué creen que estén metidos estos barriles en la membrana? Esta se llama viene del inglés outer membrane protein. Esta es la proteína más abundante, por ejemplo, de algunas bacterias gram negativas, OMPA. Esta también está en la membrana. Aquí está la membrana. Estos barriles, ¿por qué creen que estén metidos en la membrana? Son los que permiten el paso, ¿no? De las sustancias. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué creen que estén metidos en la membrana? Ya lo hemos dicho, ya sé que a lo mejor dicen, no, ya lo hemos dicho un montón de veces. Ya me enfadé. Ya me aburrí. Es lo que comentábamos hace rato de que si en una hélice tenemos grupos R que son, ¿cómo se llama? Hidrofóbicos, entonces los podemos internalizar en la membrana. Sí, eso quiere decir, aquí vemos las tiras, ¿no? Pero no vemos los grupos R. Los grupos R seguramente son muy hidrofóbicos en todos estos barriles, por eso se meten en la membrana. Bueno, luego vamos a volver a hablar de las alfa hélices anfipáticas, que son muy interesantes para formar canales. Bueno, pues empecemos a estudiar la estructura terciaria de las proteínas. La estructura terciaria es la estructura final que adoptan una cadena polipeptídica. Esto está definido para una cadena polipeptídica, preferentemente. ¿Y qué podemos decir? Primero, que cada proteína posee una estructura 3D única. Eso es muy interesante. Cada proteína tiene una forma en el espacio única. Cuando digo esto es que si tenemos 100 millones de moléculas de hemoglobina, todas se doblan exactamente igual. Absolutamente igual. ¿Y por qué se doblan de una forma? Por los aminoácidos que tienen, por la secuencia de aminoácidos. Pues la secuencia de aminoácidos va a dictar la forma en el espacio de las proteínas. Cambia la secuencia de aminoácidos, puede cambiar la forma en el espacio o puede no cambiar. A veces no cambia. No cambia cuando cambiamos un aminoácido por otro que tenga propiedades muy parecidas, pues seguiría igual. Si cambiamos un aminoácido cargado por uno hidrofóbico, pues puede haber un cambio muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la estructura tridimensional depende de la secuencia de aminoácidos. La función de una proteína depende de la estructura tridimensional. Y la estructura tridimensional se estabiliza mediante, aquí dice enlaces disulfuro y fuerzas no covalentes. Yo no le doy tanta importancia a los enlaces disulfuro. Por supuesto que son importantes para algunas proteínas, pero
nada más para que no se les quede la idea de que los disulfuros son muy importantes, hay proteínas que no tienen enlaces disulfuro y siguen teniendo estructura terciaria. O sea que la estructura terciaria es estabilizada por enlaces disulfuro, pero no son obligatorios, porque muchas proteínas ni siquiera los tienen. Bueno, esto que ya ves, dentro de la gran variedad de proteínas se reconocen algunos patrones estructurales comunes, los acabamos de ver. Estos son los patrones estructurales comunes, estas cosas de estructura que llaman supersecundaria o patrones repetitivos de estructura secundaria, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nada más vamos a terminar esta clase. Nos quedan unos buenos 10 minutos 9 minutos para que vean este esquema y platiquen. Más o menos como hemos venido haciendo con una secuencia de aminoácidos. ¿Qué notan aquí? A ver qué cosas pueden notar. Serían las interacciones, ¿no? ¿Qué tiene? A lo mejor yo lo que tendría que hacer es... A lo mejor lo que yo tendría que hacer aquí es... Espérenme un tantito. Aquí lo que yo tendría que hacer es tapar eso para que ustedes contesten, porque si no les pongo la cosa muy fácil. A ver, ahora sí, revísenla y díganme. ¿Qué ven? La representación de cómo interaccionan los puentes de hidrógeno en la alfa hélice, ¿no? Que es el carbonilo y el A amino, ver, sí. yo voy a mover el puntero y tú me vas a ir ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde? No, por ejemplo, en ese, ahí se representa Aquí. ese tipo de interacción. Esto es de alfa hélice. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque falta el hidrógeno. 13, ¿sí? Y luego, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esto es un puente de hidrógeno de alfa hélice. Esto es un puente de hidrógeno de alfa hélice. Esto es un puente de hidrógeno de alfa hélice. Y así nos podemos seguir. ¿Qué más hay? Muy bien. Ya habías participado, ¿verdad, compañero? Sí. ¿Qué más? ¿Hay cosas nuevas o no? Pues sí, de hecho, en la como última línea. ¿Acá? No, Acá. no, del otro lado. Ajá. Acá. Era la interacción de fuerzas de dispersión del hondo, ¿no? Entre carbonos. Ya. ¿Sería interacción de qué tipo? ¿Cómo le hemos llamado aquí? ¿Van der Waals? Bueno, Van der Waals digamos que son prácticamente todas, ¿no? Ujú. Pero este enlace, como le hemos llamado aquí en bioquímica, que no se los habían mencionado, creo que en ninguna otra materia. Dipolo. Es que fíjate bien cómo está la rayita, muy abusada, porque a veces se confunde uno. Acuérdense que los aminoácidos tienen muchas partes de la molécula. Aquí, ¿dónde está ocurriendo la interacción? Fíjate quién interacciona con quién. Aquí es el anillo bencénico, no es el OH, ¿eh? Es el anillo bencénico con la parte carbonada de la lisina. O sea que este es un aminoácido polar, iónico de hecho, y no está haciendo enlace iónico aquí. ¿Por qué? Porque se acercaron en el espacio este anillo bencénico y esta cadena hidrofóbica. Esto es un enlace hidrofóbico. Luego, ¿este qué es? Está unido el amino, Se llama guanidinio, sí. sí, el grupo R de la cadena lateral de la arginina. Exacto. Está formando un puente de hidrógeno. No. No. Sí, no, entre el amino, bueno, el grupo guanidinio con el... Ahí sí podríamos entablar una discusión bizantina porque pudiera ser hidrógeno, pero fíjate que este tiene carga negativa y este positiva. Aquí se trata de ilustrar un enlace iónico. Es enlace
iónico. Pero tiene razón, podría haber un puente de hidrógeno también por allí, pero es algo más fuerte el enlace iónico en este caso. Pero bueno, está bien, está bien. Es lo único, ¿verdad? Ya no hay más. Todos los demás eran. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que además de la estructura secundaria, que aquí se ve claro que este segmento es de alfa hélice, hay interacciones entre grupos que no están necesariamente cercanos en la cadena. Por ejemplo, esta arginina y esta otra, y tampoco son regulares como aquí cada 13 átomos, ¿no? O aquí entre esto es la estructura terciaria. Es parte de la estructura terciaria. Las proteínas se doblan en estructura terciaria. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Una cadena polipeptídica que todavía no se ha doblado en su forma final. ¿Qué notamos? Alfa hélices, zonas sin alfa hélice, zonas sin alfa, etc. Y aquí, en un tiempo de que va de tiempo 0 hasta 19 microsegundos y un poquito más, unos cuantos microsegundos más, pasamos de la forma nativa, desnaturalizada a la nativa. Ustedes pueden desnaturalizar una proteína y en un tiempo, si le dan condiciones para que se renaturalice, en unos cuantos fracciones de segundo se va a renaturalizar. Esto es una cosa que intriga todavía a todo mundo. ¿Cómo es que una proteína que tiene millones de conformaciones posibles, la verdad es que en unos cuantos microsegundos adopta su conformación perfecta, idéntica, todas las moléculas son igualitas, en un tiempo récord? Entonces eso es algo no muy comprendido todavía. Es algo extraordinariamente raro. Pero bueno, el punto es que vean, primero aquí, las primeras estructuras que se forman son las alfa hélices o beta plegadas, etcétera, estructura secundaria, y después se reagrupan formando la estructura terciaria. Estructura terciaria es el doblamiento final. Aquí ya las secundarias estaban formadas, digamos. Esto no es tampoco estrictamente así. Una cosa interesante que deben tomar en cuenta es la siguiente. La cosa interesante es que aquí estamos viendo cómo se dobla una proteína desde tiempo 0 hasta su forma final. En la vida real las cosas no son así. Las proteínas nunca están totalmente desdobladas. Es decir, una proteína desdoblada que digan ustedes, en la célula al rato se va a doblar, eso no es cierto. Las proteínas se empiezan a sintetizar. Supongamos que este es el extremo amino terminal. Se empiezan a pegar los aminoácidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así como se están haciendo, compañeros, se empiezan a doblar. No crean que la proteína dice, a ver, el aminoácido 1 dice, bueno, yo ya salí, y le grita al aminoácido 300, oye, ¿ya saliste para que nos empecemos a doblar? No. Así como empiezan a pegarse los aminoácidos, empiezan a buscar su forma termodinámicamente más estable. Entonces, desde el principio empiezan a adoptar conformaciones. Esto lo vamos a abundar mucho en la próxima clase, que vamos a hablar mucho de estructura terciaria, y vamos a ver un experimento que es súper interesante que hizo Amundsen hace muchos años y nos permitió sacar conclusiones muy interesantes sobre las proteínas. Bueno, nos vemos entonces el día martes. Sigan estudiando. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.